rápido, ¿ya? La artritis reumatoide es una enfermedad. Bueno, básicamente vamos a hablar acerca de una introducción, su definición, epidemiología, etiología. La artritis deriva de vocablos antiguos, eh, principalmente, ustedes ya saben, artritis es articulación, itis, inflamación, inflamación de la articulación. Y el término reumatoide también deriva de vocablos griegos, reuma. Antes los antiguos médicos consideraban que el reuma era como una especie de flujo, un humor que circulaba, ¿no? Que circulaba por las articulaciones, ¿no? Entonces, por eso esta denominación. Parece ser que el primer término fue articulorum patio, ¿no? El primer término que se usó para la artritis, ¿no? Agustín Jacob Landré en los años 1800 realiza la primera descripción de lo que ahora es artritis. En 1922, el término artritis pasó a designar solo a las poliartritis inflamatorias. Y en 1941 fue adoptado este término por la sanidad británica con la denominación oficial y luego fue pasado al colegio, a la Asociación Americana de Reumatismo. Entonces, artritis reumatoide es una nomenclatura ya en castellano. En artritis, por ejemplo, en la literatura inglesa, artritis reumatoide. Y que a veces traducido, ¿no? Y poliartritis reumatoide en francés. Son términos que ustedes van a encontrar. ¿Dónde empezó la artritis? Se ha hecho varios estudios y se supone, todos los estudios coinciden que esta enfermedad es del Nuevo Mundo, ¿ya? O sea, más o menos se ha descubierto esqueletos desde hace 6.000 años en Estados Unidos, a lo largo del valle del río Tennessee, donde se han encontrado las primeras manifestaciones óseas, ¿no? O sea, porque esta es una enfermedad que produce erosiones óseas. Entonces, se ha visto en en estas zonas que probablemente sea el inicio, ahí se inició esta enfermedad, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo. Ustedes ven en esta imagen el retrato de un joven. Quiero que vean es una pintura de Botticelli, donde ya ustedes pueden ver la deformidad que se insinúa en las manos, ¿no? Igual acá en este cuadro de Madonna Bardi, también de Botticelli, lo vamos a hacer un acercamiento y ustedes vean la deformidad que en las pinturas se está evidenciando. Ya ve más claro ahí. Este es las tres gracias. También hacemos un acercamiento. Ustedes vean las deformidades de las manos, ¿no? O sea, esta es una enfermedad antigua. ¿Cuál es la definición? Es una enfermedad inflamatoria, sistémica, crónica, autoinmune y de etiología desconocida. Su principal órgano blanco es la membrana sinovial. ¿Y qué es la membrana sinovial? La membrana sinovial viene a ser la membrana interna que recubre al hueso y se encuentra dentro de la articulación. Algo importante que quiero que ustedes entiendan, que la artritis reumatoide se caracteriza por una inflamación poliarticular, ¿ya? Y simétrica de pequeñas y grandes articulaciones. Poliarticular significa más de 5 articulaciones. ¿Ya? Existe un dolor crónico, ya es muy importante identificarlo de manera precoz para prevenir el daño y la discapacidad. Esto también les había preguntado, la prevalencia varía entre 0.5 a 1%, ¿no? Pero es variable en diferentes zonas, ¿no? La prevalencia de artritis está aumentando, ¿no? Está aumentando. Por ejemplo, una de las enfermedades más comunes en reumatología es la osteoartritis. Ya, pero la artritis reumatoide se está manifestando como otra enfermedad. Después de la osteoartritis está la gota y la artritis reumatoide, como una de las enfermedades más comunes en todo el mundo. No se prevé un aumento considerable. 46, estamos hablando de millones de personas. En el 2005, para el año 2020, 63, y así aumentar. Está proyectándose un aumento para el 2040 en un 78 millones de personas. La cantidad es inmensa, es una
enfermedad muy frecuente, que ustedes lo van a ver. Estas son las prevalencias de algunos estudios realizados en el Perú. Ya en Puno, por ejemplo, tenemos un estudio de Vega el 2010 con una prevalencia de 1.2, ¿no? Y Gamboa, la doctora Gamboa, que trabaja en Almenara, 0.5 en descubierto. Pero esta prevalencia difiere, ¿no? En otros países, como en Cuba, en 2.7, mucho mayor, ¿no? Ya. Es más frecuente en mujeres. Ya eso también se les ha preguntado, y entre 30 a 50 años es su edad de aparición. Etiología. La etiología es variable, ¿ya? Pero se conoce que hay un factor genético muy, muy ligado, ¿no? Un factor genético muy ligado a esto. Y un factor ambiental que va a predisponer a la aparición de esta enfermedad. Vamos a verlo más acá. Hay diferentes factores, lo vamos a ver mejor acá. ¿Ya? El factor genético, hay varios genes, ¿ya? Hay varios genes que se encuentran asociados, ¿no? A diversos alelos. El HL2 es uno de los principales genes en artritis. Hay un peruano que hizo un estudio y encontró que el HLA-DR era el que se relacionaba bastante con la artritis. Entonces, el HLA es, es la llave, digamos, donde es la llave molecular para la presentación del antígeno a la célula presentadora de antígeno, ¿ya? La célula. Vamos a ver acá, bueno, son algunos genes, ¿no? Que se han encontrado en el Perú. Y vamos a verlo acá. Factores ambientales, modificación epigenética y susceptibilidad de genes. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Ya, listo, de repente por ahí. Si tienen alguna duda, me la hacen presente. Ya, mire, este cuadro es importante, ¿ya? Este cuadro es importante. Vamos a ver el factor ambiental, ¿ya? El factor ambiental. Si vamos a tener un paciente donde va a haber, por ejemplo, una periodontitis, el paciente es fumador y tiene una flora microbiana intestinal, ¿no? Algunas bacterias en el intestino, con un paciente que tiene una susceptibilidad genética, todos estos van a producir una alteración de la regulación post-transcripcional en los genes y se van a producir autoproteínas, principalmente proteínas citrulinadas. Estas proteínas citrulinadas van a ser las que van a desencadenar la artritis. Ustedes ven esta imagen, esta es la membrana sinovial, les decía, es la membrana que recubre la parte interior de la articulación, cubre al hueso y se encuentra cubriendo la parte interior de la articulación. Ustedes están viendo acá un tejido, una articulación normal, y en este lado, al lado derecho, bueno, a mi derecha, una articulación con inflamación, ¿ya? Esto todo lo rojo que ustedes están viendo, viene a ser una inflamación. Y toda esta inflamación, dentro de la articulación hay un líquido inflamatorio. Y este líquido inflamatorio va a propiciar la formación del panus. Y el panus viene a ser el tejido inflamatorio que infiltra al hueso, a los tejidos, a los tendones, a la membrana, a la membrana sinovial, al cartílago articular, a la cápsula e incluso al hueso, y va a producir el daño articular. Entonces hay varios tipos de células que van a producir esto, ¿no? Entonces hay un desequilibrio de citocinas proinflamatorias. Las principales son el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, que son las que van a predominar. Va a haber un proceso inflamatorio, ¿ya? Más o menos, ¿cómo inicia esto, no? Hay un antígeno desconocido, ya se forman, como les decía, proteínas citrulinadas que van a ser reconocidas como antígeno. Estas van a ser reconocidas por las células presentadoras de antígeno, la célula dendrítica que lo va a presentar a las células T, ya mediante ciertos receptores como el CD28. Esta célula T también lo va a presentar a la célula B,
La célula B se va a convertir en una célula plasmática que junto con los anticuerpos va a producir anticuerpos, ¿no? La célula plasmática produce anticuerpos. Uno de ellos es el factor reumatoide, que es una inmunoglobulina M. Estos forman inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos producen, eh, producen citocinas proinflamatorias, ¿no? Estas citocinas proinflamatorias en el fibroblasto, en los condrocitos y en los osteoclastos van a producir colagenasas, catepsinas, que van a producir la destrucción de los tejidos, ¿no? De la destrucción de los tejidos, principalmente de los huesos, van a producir la deformidad y las lesiones características propias de la artritis, ¿no? En las manifestaciones clínicas vamos a ver que afecta a articulaciones principalmente diartrodiales, ¿no? Y tiene varios síntomas, ¿no? Tiene síntomas comunes, ¿no? Por ejemplo, hay dolor, hay rigidez. Una característica propia del paciente es que va a tener rigidez en la mañana. El paciente con artritis reumatoide va a decirles, doctor, cuando me despierto, o doctor o doctora, cuando me despierto, mis manos están duras, son rígidas, no las puedo mover, ¿no? Entonces, esto hace que ustedes ya vayan sospechando. Y esa rigidez tiene que ser mayor de una hora, por lo general. Ya hay hinchazón, hay tumefacción, hay sensibilidad, hay dificultad para mover las articulaciones perfectas. El cuadro es progresivo, ¿no? Diferentes niveles de enfermedad. Principalmente afecta a los carpos, metacarpofalángicas, interfalángicas, proximales, no las distales. Estas son las proximales, ¿no? Las distales generalmente son afectadas en la osteoartrosis. Ya vemos deformidades clásicas que se van a producir en pacientes con artritis, ¿no? Ustedes van a ver este tipo de pacientes y van a sospechar muchas veces solo viendo, mira cómo hay una desviación de los dedos, lesiones, acá incluso puede haber lesiones de tipo de piel, ¿no? ¿Ya? Hay diferentes, la artritis se puede presentar diferentes síntomas inespecíficos, malestar, fiebre, pérdida de peso, debilidad, cansancio, y hay manifestaciones extraarticulares. O sea, quiero hacer que puedan entender ustedes que la artritis no solo afecta a a las articulaciones, también puede producir nódulos, vasculitis, compromiso ocular, afectación renal como glomerulonefritis, al corazón pericarditis, pleuritis, entre otras. Pero no son muy comunes, pero sí se pueden dar, ¿no? La principal manifestación son articulares, pero sí hay manifestaciones fuera de las articulaciones, por eso es una enfermedad sistémica. Los nodos reumatoides son protuberancias que se van a formar principalmente en los codos, también se presentan en las muñecas metacarpofalángicas, ¿no? Acá vemos una revisión de donde nos vamos a encontrar manifestaciones extraarticulares en artritis, ¿no? Tenemos manifestaciones en la piel, en los nódulos, hemos dicho, ¿no? El fenómeno del rayinado, que ustedes ya saben, es el cambio de coloración de las manos, de la punta de los dedos, ¿no? En una coloración rojiza, blanquecina y azulada. Puede producir compromiso pulmonar en el corazón, en el sistema nervioso, en los ojos, en el sistema hematológico, en el sistema renal, el sistema musculoesquelético. Son varias manifestaciones, ¿no? Las más comúnmente encontradas también puede, como decía, esplenomegalia, pleuritis, pericarditis, ¿no? Estas son las manifestaciones extraarticulares, las más observadas. Los nódulos reumatoides son los más observados en la piel. Fenómeno rayinado, eritema palmar, vasculitis, ¿no? Las vasculitis también las vasculitis son enfermedades también propias de la R, como manifestaciones extraarticulares que se van a dar en la piel. Y el ojo se afecta con escleritis, epiescleritis, queratoconjuntivitis. Un paciente con AR muchas veces solamente presenta manifestaciones oculares. Ya acá vemos algo bien común son las manifestaciones pulmonares. La fibrosis pulmonar es una manifestación muy común en AR. ¿Ya? También puede haber derrame, también puede haber nódulos.
Ya acá vemos la escleritis, la escleromalacia perforante. La escleromalacia viene a ser un cambio de coloración, ¿no? En la esclerótica, una coloración oscura, ¿ya? Lesiones en la piel, ¿no? Lesiones como vasculitis, puede haber fenómenos renales severos, ¿no? Con incluso gangrenas distales, ¿no? En algunos casos, ¿no? Ustedes ven ahí las imágenes, ¿no? Puede haber ese tipo de manifestaciones extraarticulares. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Definitivamente tenemos que hacer una buena historia clínica, tenemos que indagar sobre síntomas y manifestaciones, por qué vino el paciente, ¿no? La historia clínica es muy, muy importante. Tienen que hacer las preguntas, el interrogatorio, ¿no? Debe dar datos muy característicos. Les decía el dolor articular, ¿no? La rigidez matutina, la simetría, ¿no? O sea, el dolor debe ser simétrico, poliarticular, aditivo. O sea, ¿qué significa eso? Simétrico tiene que ser en ambos lados, tiene que ser en ambas manos el dolor. Aditivo, que empieza en una articulación y luego va aumentando a las demás articulaciones. Ya también a la exploración física vamos a ver si las articulaciones están hinchadas, están rojas, calientes, si hay dolor. Y un índice muy usado, también les ponía ahí, es el índice del DAS 28, ya que se tiene que contar 28 articulaciones, ¿no? Acá ustedes ven, acá son más, acá, acá ya tenemos hombros, tenemos codos, muñecas, metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y rodillas. Si sumamos todas estas articulaciones, son 28 articulaciones. Nosotros tenemos que evaluar 28 articulaciones, 28 articulaciones, ¿no? Y ver si hay dolor, tenemos que palpar en cada articulación y ver si hay dolor, y también tenemos que revisar cada articulación si es que hay aumento de volumen o está rojo, ¿no? Vamos a tener oportunidad más adelante de poder ver pacientes con artritis y identificar esto, porque no es fácil también. Ustedes, es fácil, ahorita les digo, vean que esté hinchado, que esté inflamado, pero cuando están dentro del paciente no es lo mismo. Pero ya lo vamos a ver en la parte práctica muy pronto. Las imágenes son muy importantes, que nos ayudan a hacer un diagnóstico, ¿no? Ustedes ya ven en esta imagen, por ejemplo, ya hay subluxaciones, ¿no? Una deformidad clásica, una desviación cubital, ¿no? La radiografía es muy importante, pero la radiografía nos ayuda cuando es en estados avanzados de la enfermedad, ¿no? O sea, estas radiografías las vamos a ver en un paciente con artritis avanzada. Y eso es lo que los criterios antiguos del 87 consideraban rayos X, pero ahora los criterios actuales vigentes del 2010 hacia regular ya no consideran esto, porque no vamos a esperar que el paciente tenga estas deformidades para decir que tiene artritis, ¿no? No, no podemos esperar. Ya, esas son algunas características de la radiológicas. Ya, acá vemos subluxaciones en la segunda imagen, ¿no? Cómo se está saliendo del el hueso de la articulación. Y eso produce la artritis. La ecografía actualmente nos está ayudando bastante en la identificación de la sinovitis, ¿no? De inflamación, incluso antes que pueda ser detectada por el examen físico. La ecografía nos detecta antes una sinovitis, una inflamación, ¿no? Después, son algunas imágenes de ecografía. La resonancia obviamente nos ayuda bastante para identificar erosiones. Acá ustedes ven erosiones en el hueso, es cuando ya el líquido articular, el panus, está destruyendo el hueso, no está produciendo inflamación severa. Obviamente nosotros no vamos a pedir resonancia, ¿no? Para diagnóstico de AR. Una buena placa radiográfica nos ayuda bastante, ¿no? Pero la resonancia es una herramienta que nos facilitaría, pero es muy caro y muy irradiativo, ¿no? Debemos usar las placas de rayos X antes que ello. Dentro de las pruebas de laboratorio, un cuadro clínico clásico es una trombocitosis, una anemia, ¿no? Los reactantes de fase aguda están elevados, el BCG, el PCR. Tenemos el factor reumatoide, los anticuerpos, péptidos citrulinados positivos, ¿no?
Generalmente la anemia es normocrómica y normocítica, es una anemia de enfermedad crónica que le decimos, ¿no? El general número de leucocitos aumenta en las infecciones y algunas enfermedades inflamatorias. Se puede ver, ¿no? Leucocitosis, no necesariamente, pero puede haber. Las plaquetas también pueden aumentar. El BCG y el PCR como marcadores de inflamación son muy importantes tanto para el diagnóstico como también para el seguimiento de la enfermedad. El factor reumatoide y el anticuerpo péptido cíclico citrulinado vienen a ser dos herramientas muy importantes de ayuda al diagnóstico. El factor reumatoide es más usado, ¿por qué? Porque es más barato y es más fácil, ¿no? El factor reumatoide posee gran sensibilidad de un 65-85% para hacer un diagnóstico de artritis, pero los anticuerpos péptidos citrulinados tienen una sensibilidad para el diagnóstico superior al factor reumatoide, de una especificidad mayor al 95. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un mejor diagnóstico, tendríamos que usar los anticuerpos citrulinados, ¿no? Para el diagnóstico. Entonces, acá lo que me preguntaba su compañero, si tenemos un factor reumatoide positivo y un anticuerpo citrulinado positivo, probablemente tenga artritis y desarrolle una forma severa de la misma. Pero si tenemos un factor reumatoide negativo y un anti-CCP positivo con síntomas sugerentes de AR, puede ser que esté en un estadio inicial de su enfermedad. ¿Ya? O sea, está en un estadio inicial de su enfermedad. Si tenemos un factor reumatoide positivo y un anticuerpo anti-CCP negativo, hay que discernir, ¿ya? Si es una AR o es otro tratamiento inflamatorio, o es otro trastorno inflamatorio, ¿ya? Siempre con los síntomas clínicos. Y si tiene un factor reumatoide negativo y un anti-CCP negativo, probablemente no tenga AR. Es importante esto, hay algo que debemos tener en cuenta, que un factor reumatoide positivo aislado, sin síntomas clínicos, no nos dice que el paciente tiene AR, ¿ya? Hay 3% de la población, 3 a 5% de la población que tiene factor reumatoide positivo y que nunca va a ser artritis, ¿ya? O sea, no un factor reumatoide positivo es artritis, y eso tenemos muchos errores incluso en colegas de otras especialidades, que apenas ven a un paciente que tiene factor reumatoide positivo, ya lo empiezan a tratar como artritis. El factor reumatoide positivo, que es lo más común, solamente nos ayuda cuando hay síntomas clínicos. Ya síntomas clínicos, tenemos que discernir si es AR, porque el factor reumatoide se puede presentar en otras enfermedades, se puede presentar en una esclerodermia, se puede presentar en un lupus, se puede presentar en otras enfermedades autoinmunes, pero con menor sensibilidad, ¿no? Pero sí, es importante. Pero si tenemos un factor reumatoide positivo, un anti-CCP positivo y tiene síntomas, no tiene dolor poliarticular, tiene rigidez matutina, tiene artritis en más de 5 articulaciones, entonces es una artritis, ¿no? Ni vuelta que dar. Los anticuerpos antinucleares, el ANA, se detectan hasta un 10 a 25%, pero no nos ayudan, ¿no? No nos ayudan para el diagnóstico, ¿no? Siempre tiene que tener un factor reumatoide positivo, un anti-CCP positivo para el diagnóstico. Ya en el líquido sinovial vamos a encontrar eh, artropatías microcristalinas, nos ayuda a diferenciar, a hacer un diagnóstico diferencial de una artritis séptica, ¿no? Pero no nos da tampoco el diagnóstico. ¿Qué nos va a dar el diagnóstico? Estos son criterios de clasificación. Tenemos los criterios de clasificación del año 67 y los criterios de clasificación del año 2010. Ya en los criterios de clasificación del año 87 son los antiguos, que antes se consideraban, ¿no? La rigidez matutina, la artritis en más de 3 articulaciones, en 3 áreas articulares, la artritis de manos, ¿no? La artritis simétrica, los nódulos reumatoides, el factor reumatoide, los niveles del factor reumatoide y los cambios radiográficos. Como les decía, estos criterios antiguamente han sido muy usados. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver cambios radiográficos, un paciente que tiene desviación cubital, entonces ya vamos a saber que el paciente tiene AR, pero para que llegue a esto tiene que pasar años y nosotros no vamos a esperar que el paciente haga cambios radiográficos para empezar a tratarlo, no. Entonces por eso se han cambiado esos criterios. Los criterios de clasificación de artritis reumatoides son los actuales, los del año 2010,
que son propuestos por el ACR y el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología. Entonces, le da puntajes, ¿no? Compromiso de articulaciones, ¿no? Una articulación grande o mediana le da 0 puntos, compromiso articular, ¿no? De 2 a 10 articulaciones medianas, 1 punto. De 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2 puntos. De 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos. Y más de 10 articulaciones que incluya al menos una pequeña son 5 puntos. Serología igual, ¿no? Factor reumatoide positivo a título alto, a título bajo. Factor reumatoide o anti-CCP. Duración de la sinovitis, 6 semanas o menos de 6 semanas, ¿no? Le da puntaje menos de 6 semanas, 0 puntos, más 6 semanas, 1 punto. Tractantes de fase aguda, normales y anormales, 0 a 1 punto. Todo esto tiene que sumar para nosotros tener un diagnóstico de artritis. ¿Ya? Ahora, esto también les había explicado el estadio anatómico. Nosotros cuando veamos artritis vamos a buscar este tipo de lesiones que son erosiones. Ya les decía que la artritis con la producción de citocinas proinflamatorias empiezan los fibroblastos, los osteoclastos a producir metaloproteinasas, catexinas que empiezan a destruir el hueso. Y esto es lo que vamos a ver. Y cuando estas lesiones son muy grandes, empiezan incluso a veces a ver pérdida del espacio inflamatorio y los huesos, pérdida del espacio articular y los huesos se juntan. Ya igual acá vemos erosiones, ¿no? Y ahí que se llama, este es un carpo donde se está perdiendo las articulaciones del carpo, se están fusionando. El carpo, mira, acá ya no hay los huesos del carpo que ustedes conocen por anatomía, ya se está perdiendo la deformidad, ¿no? Acá hay subluxación, esas son lesiones anatómicas, ¿no? Entonces se puede clasificar la artritis también de acuerdo al grado de actividades que realicen 1, 2, 3 y 4, ¿no? Uno realiza actividades laborales recreacionales, grado 1, grado 2 limitadas, ¿no? A las actividades recreacionales, grado 3 ya limitado a las actividades laborales y grado 4 limitadas ya al cuidado personal. Entonces hay pacientes que ya no pueden ni siquiera peinarse, no pueden cuidarse por sí solas y es un grado 4, el grado más severo, ¿no? Y no tenemos que clasificar eso. Para clasificar la capacidad funcional utilizamos una encuesta que es el HAC, ¿no? Esta es la encuesta peruana modificada, ¿no? Donde se va a hacer una puntuación de 0 a 3 puntos de acuerdo a las preguntas, ¿no? Entonces esto también se utiliza para evaluar al paciente, hacerle un seguimiento, también para hacer trabajos de investigación. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Cuando hay una poliartritis de difícil control, erosiones tempranas, ¿no? Hay nódulos, hay manifestaciones extraarticulares como nódulos, vasculitis. Cuando los reactantes de fase aguda están muy elevados persistentemente, el factor reumatoide es a título alto, el anti-CCP es alto, y bueno, también han descubierto, se ha hecho estudios que el factor socioeconómico y cultural bajo también influye como un factor de mal pronóstico. El tratamiento, para terminar, el tratamiento, tenemos un tratamiento no farmacológico, hay recomendaciones generales y terapias complementarias, ¿no? Hay que realizar educación, hay que realizar terapia física, se recomienda al paciente descanso, ¿no? Algunos ejercicios. Las articulaciones defectuosas, ¿no? Sobre todo cuando existe un dolor muy intenso, hay que hacer cirugía. Tratamiento farmacológico, y es lo que ustedes deben saber bien, es conseguir aliviar los síntomas, ¿no? Y vamos a usar AINES, glucocorticoides, FAME o DIMAR tradicionales y biológicos. Para eso les voy a compartir también estos artículos que son del Colegio Americano de Reumatología, ¿no? Para el tratamiento de AR. Ustedes lo van a revisar, y ahí lo vamos a discutir luego. Y ahí tenemos, en este artículo vamos a encontrar, este es el último del Colegio Americano de Reumatología, donde hay conceptos básicos, ¿no? Cuando es, por ejemplo, ¿cuándo es una artritis establecida?
Una artritis establecida es cuando la duración de síntomas es mayor de 6 meses, ¿no? O cuando reúne los criterios del año 1987, ¿no? Cuando reúne los criterios, ¿no? Y es una artritis establecida. Y acá me da diferentes conceptos, ¿no? Que ustedes también lo van a leer. Ya las drogas, ¿no? Las drogas principales, tenemos el metrotexate como droga principal, ¿no? Se puede usar por vía oral o vía subcutánea. ¿Qué son los DIMARS? Tenemos DIMARS, donde se incluyen los principales, la hidroxicloroquina, leflunomida, metrotexate y sulfasalacina. Ya no se incluye a la satropina, la ciclosporina, la aminociclina y lo que antes usaban las sales de oro ya no están incluidas como DIMARS, ¿no? Acá vemos, esto lo vamos a encontrar mejor acá. ¿Ya? Instrumentos para medir la actividad, ¿ya? La actividad. Acá esto también les preguntaba, el DAS28 es el que más se usa para medir la actividad. ¿Y qué es la actividad de la enfermedad? La actividad de la enfermedad viene a ser que un paciente está en remisión, está mejorando, tiene una actividad baja, tiene una actividad moderada, una actividad alta, ¿no? Depende de esto. Vamos a aprender también cómo se hace. Y estas son las recomendaciones para artritis, ¿no? Pero lo vamos a resumir en este cuadro. En el ACR lo divide en una artritis temprana, temprana y en una artritis establecida. O sea, lo divide en dos grupos. En una artritis temprana, vamos a ver si el paciente está en una baja actividad o en una moderada o alta actividad. Y tenemos que usar monoterapia, o sea, DIMARS en monoterapia. Y si esto no funciona, tenemos que combinar esto. Esto quiero que ustedes lo lean para que ustedes me lo expliquen mejor. ¿Ya? Acá también son algunas indicaciones. Esto es cuando hay una terapia, una artritis establecida. Empieza casi con lo mismo. Actividad baja, actividad alta. ¿Ya? Si no funciona eso, monoterapia. Si no funciona monoterapia, combinación de terapias, ¿no? Ya podemos usar inhibidores anti-TNF, más metrotexate. Al final se puede usar tofacitinib. Si no funciona eso, podemos usar otros anti-TNF. Si no funciona eso, o biológicos no anti-TNFs. Y también acá, estas son algunas recomendaciones en comorbilidades, ¿no? Enfermedad, fallo cardíaco, o sea, fallo cardíaco congestivo, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, entre otras. Estas son las recomendaciones del año 2016 del colegio, no del colegio, digo, de la Liga Europea, ¿no? Igual también tiene principios generales, principios específicos, y también ellos dividen el tratamiento en 3 fases. Una fase 1, una fase 2 y una fase 3. ¿Ya? Entonces, esto quiero que lo vamos a revisar con ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no preguntan, yo les pregunto, ¿ver? Doctor, disculpe, ¿puedo preguntar? Sí, sí, pregunta con toda confianza. Doctor, hablando de los fármacos, de los DMARDs biológicos y sintéticos, Sí. ¿los DMARDs biológicos son más inmunosupresores o algo así? Porque escuché que no se puede dar dos DMARDs biológicos, pero sin embargo sí se puede dar dos DMARDs sintéticos. Entonces no sé bien cómo es eso. Es que no, es interesante tu pregunta, ya. Los DIMARS, se puede dar dos DIMARS sintéticos, ya, pero los biológicos tienen digamos, una desventaja frente a los DIMARS sintéticos. ¿Cuál es la producción de enfermedades, de enfermedades infecciosas? Por ejemplo, si nosotros utilizamos anti-TNFs, o sea, biológicos anti-TNFs, podemos tener la TBC como una infección que ha caracterizado mucho a muchas personas que han tenido una infección previa de TBC. Si nosotros utilizamos un biológico, podemos despertar una TBC. Ahora, si utilizamos dos biológicos, imagínate, podemos producir mayor
mayor enfermedad, ¿no? Podemos producir otras enfermedades de hepatitis, VIH, ¿no? Toxoplasma, herpes. Entonces, el paciente con AR no fallece de AR. ¿Ya? Generalmente el paciente de AR fallece por una complicación infecciosa. Entonces es importante eso. Ya, yo les voy a pasar los links de, de los dos. Quiero que ustedes lo lean. Ya, les voy a pasar del Colegio Americano de Reumatología, eh, uno, y el Colegio y de la Liga Europea. Ya, entonces yo los voy a dividir. ¿Ustedes son cuántos? 37, ¿no? Ya, todos los números impares me van a leer la guía del láser, ¿ya? Del guía del láser del Colegio Americano de Reumatología. Y todos los pares van a leerme la guía Euler, ¿ya? La guía Euler. Entonces, lo hemos pasado rápido para que ustedes lo entiendan. ¿Por qué quiero que ustedes empiecen a leer esto? ¿Por qué? Porque en reumatología los tratamientos están basados en tanto en la guía americana como en la guía europea. Entonces tenemos que conocer. Y lamentablemente tengo que decirles que las guías de tratamiento, las recomendaciones están en inglés, ¿ya? Entonces, ya es más que decirles que ustedes tienen que saber entender y leer ese idioma para estar al tanto y al pendiente de estas nuevas actualizaciones. Si sale, se está viendo que la próxima guía del Colegio Americano salga en del año 2022. Entonces, y apenas salga, tenemos que compartirlas, ¿no? Eh, Eso referente a los DIMA. ¿Ya alguna pregunta? Mira, yo quiero hacer la clase, no quiero que se me aburran hasta las 7:30. Tenemos todavía unos minutillos, ¿ya? Porque hacerla 2 horas es muy larga y se me van a cansar. ¿Alguna Doctor, duda? doctor, Una una consulta. pregunta. ¿Ya? Juani, He ¿no? leído que puede haber una luxación, subluxación, la articulación atrolaxoidea. ¿Esto puede dar alguna otro tipo de complicación? Ya. El compromiso articular, ya, esto en general, el compromiso articular de la artritis viene a ser un compromiso en articulaciones diartrodiales, ¿ya? Ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de articulación hay entre el atlas y el axis? ¿Saben? ¿Quién se acuerda? Ah, Juani, a ver. es como gira, es como un eje, un pivote, creo que es. Mm, Ya tiene una carilla articular, o sea, tiene una carilla articular. Hay que se llama, hay una superficie articular reducida en comparación a otras articulaciones que tienen cápsula, pero es una de las articulaciones mayormente afectadas. Entonces puede haber subluxación, eso es cierto, sí, e incluso puede haber dolores cervicales intensos y por ahí hasta se ha descrito hasta parálisis cervical, ¿no? O sea, tanto es el compromiso de las articulaciones, la artritis afecta de una manera muy grande a este tipo de articulaciones que hace que se deformen, o sea, hay erosiones, se deformen, se salgan, se subluxen, como de los dedos, vamos a buscar dónde está la imagen, vamos a, ¿qué se llama? Como de las subluxaciones, no es muy común esto en artritis, en artritis que haya en todos los casos subluxaciones, pero en manos es más frecuente. ¿Están viendo la imagen? Estas son erosiones. ¿Dónde están las imágenes esta es ecografía? Acá. Y ustedes ven, están viendo las imágenes, ¿no? Acá. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver cómo las articulaciones se salen de su lugar. Se salen de su lugar. Acá tengo otra imagen. Mira, acá está más claro, ¿no? En esta zona podemos ver cómo las articulaciones están saliendo de su lugar, acá. Y la desviación
clásica es una mano que se va a una mano en desviación cubital, que le decimos. Se pierde la articulación. Tenemos deformidad de las articulaciones. Entonces, esto está, esto nos evidencia que hay un daño articular grande, ¿no? Así como acá se luxa, subluxa también puede haber una subluxación. No es muy común, pero sí se puede dar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe, ¿cómo podemos diferenciar entre una artrosis y una artritis reumatoide? Ya. Primero la edad. ¿Ya? ¿A qué edad se presenta? Vamos a preguntar, ¿a qué edad se presenta con mayor frecuencia? A ver, Alexander Jiménez, la artritis. Presente, doctor. Entre 30 a 50 años. Ya, eso es cierto, entre 30 y 50. Y la artrosis, ¿a qué edad se puede presentar? A ver, tú mismo, Alexander, ¿a qué edad se puede presentar? La artrosis, supongo que es a más edad, a 60 años. Ya, el próximo tema conmigo creo que también es artrosis. Creo que lo va a hacer artrosis con ustedes. Ya, entonces, artrosis generalmente se presenta en personas mayores. Ya, en personas mayores. La artrosis es una enfermedad crónico-degenerativa. La artritis se presenta hasta en niños. Ya ustedes, ya con la doctora Ochoa mañana creo que ya tienen la clase de AIJ. La artritis juvenil es menos de 16 años. Y ahí son 7 tipos de AR. Juvenil. Ya es un poco más complicado a diferencia de una AR. Ya la artritis de mayores de 16 años es la artritis reumatoide. Entonces puede haber una artritis reumatoide desde los 16 años hasta una persona adulta. Pero lo más común es que sea entre los 30 y 50 años y en mujeres. Entonces, la artrosis es más común en personas mayores. ¿Ya? Algo importante es, la artrosis produce afectación de articulaciones interfalángicas distales, ya las distales. Acá lo vamos a ver en esto. Las distales son estas, las que están cerca a la uña, ¿no? Las distales. En cambio, la artritis afecta a las proximales, ¿ya? La artritis produce deformidades en cuello de cisne, en la botonera, que dicen, ¿no? La desviación cubical. En cambio, la artrosis, más que deformidad, produce nódulos. Puede producir nódulos en interfalángicas distales. ¿Ya? Y también puede haber proximales. Hay también artrosis nodular, pero más frecuentes son los nódulos en las interfalángicas distales. ¿Ya? Y bueno, y tampoco ellos van a ser factor reumatoide positivo, ¿no? Factor reumatoide positivo en AR y, la artrosis es factor reumatoide negativo, ¿no? Tenemos que hacer una buena correlación. Rigidez matutina tienen las dos, tanto la artrosis como la AR. ¿Qué es la rigidez matutina? La rigidez matutina es cuando el paciente se levanta en la mañana y la mano la tiene, ¿cómo les digo? La rígida, no puede hacer puño en la mañana el paciente. Es algo que ustedes tienen que preguntar. El paciente no puede hacer puño en la mañana. Ya el paciente tiene que pasar, esa rigidez se pasa en más o menos en una hora, más de una hora dura en artritis y menos de una hora dura en artrosis. Ya es algo importante también para discernir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Doctor, una pregunta. ¿Por qué la osteoartritis es monoarticular y la artritis reumatoide usualmente es poliarticular? Ya, la OA no es, puede haber una OA monoarticular, pero no es específicamente monoarticular la OA artrosis, la OA, ya no es monoarticular. Cuando nosotros hablemos de una artritis monoarticular, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es una gota. Ya, la gota sí puede ser el prototipo de una artritis monoarticular, pero la OA, las artrosis, no son. Puede haber una OA monoarticular, pero no es lo común. Generalmente la artrosis también es poliarticular. ¿Por qué? Porque te va a agarrar los dedos de las manos, las interfalangias distales, te agarra articulaciones grandes, te agarra caderas, rodillas,
rodillas y columna, o sea, son articulaciones grandes. Lo más común es que te agarre rodillas. Es bien raro que te agarre una sola rodilla. Generalmente afecta las dos rodillas, te afecta caderas y las interfalangisales. No es un concepto de decir que la OA es monoarticular, es poliarticular también. Si bien es cierto, puede haber una monoarticular, pero es más frecuente que sea una artritis poliarticular también. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Miren, yo quiero que ustedes sepan y conozcan bien artritis. Quiero que conozcan bien artritis, porque es una enfermedad que ustedes tienen que sabérmela tratar. Ahorita no hemos hablado mucho del tratamiento, lo hemos pasado así porque ustedes lo van a revisar. Y en la próxima clase yo voy a escoger al azar. Me van a hacer cada uno su cuadrito, no sé cómo me lo hace. Yo voy a escoger al azar a 2 o 3 personas y me van a explicar que se llama en qué consiste el tratamiento de artritis de acuerdo a esa guía. Entonces 2 o 3 personas, o si hay más tiempo, un poco más, para que conozcamos bien el tratamiento de AR. Y ahí vamos a definir mucho mejor cómo tratar la artritis. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces les he dicho, a ver, voy a anotarme esto. A los números impares, ¿qué me van a hacer? Guía ACR del Colegio Americano. Ah, ya, el ACR del año 2015 es, ¿no? Ya, y los pares del Euler. ¿Ya? No les puedo subir a ustedes al Classroom, bueno, al aula virtual, pero le voy a mandar a su delegada estos artículos ya para que ustedes los revisen, y también le voy a mandar a la doctora Ochoa para que los cuelgue al que se llama al aula virtual. También la exposición que ahora les he hecho. ¿Alguna duda? Artritis es un tema muy importante, muy importante. Yo los voy a volver a preguntar. Vamos a hacer esta semana 2 clases. Ya ustedes hacen AR y también hacen AIJ. Ya, entonces a la próxima semana tenemos que tener una nota de esos 2 temas y yo les voy a tomar una en esos términos. Tiene que saber que se ha equivocado mucho de AR y AIJ. O sea, entonces esta semana ustedes van a aprender AR y AIJ. Y el AIJ lo van a hacer mañana, creo, con la doctora Ochoa. Entonces ya la próxima semana, antes de iniciar la clase, les voy a tomar una evaluación de AR y AIJ, ya para tener una nota y un concepto. Y al final va a haber un examen final, ¿no? Por cada semana vamos a ir evaluando. Ustedes tienen tiempo, no están haciendo prácticas, no están yendo a los hospitales como solían hacer los años pasados, así que hay tiempo para estudiar y leer, ¿no? Esa es su ocupación, a eso se están dedicando ahora. Entonces es diferente cuando a veces me decían, no doctor, tenemos que ir al hospital, ahora tienen toda la mañana para estudiar. Les voy a quiero que también hagan no sé cómo, ya, otro trabajo, ya, ese es uno, ya, otro, quiero saber cómo están en búsquedas, ya, entonces me van a buscar un artículo, pero ¿cómo me lo van a enviar ahora? A mi correo, no lo pueden subir a usted. En Drive, doctor, podría ser. ¿Cómo? Juntarlo y enviárselo a usted. Ya, entonces a la delegada lo envían. ¿Quién es el delegado o delegada? Que ya me confundí. Delegado, ¿no? Delegado, Sí, Cristian. ¿Dónde está el delegado? Delegado, ¿no está? Sí, doctor, sí está presente. Ya, mire, ¿sabes lo que yo quiero? Es que quiero que ustedes me envíen un artículo, ya, un artículo sobre AR. Ya, solo quiero que lo busque y quiero que me lo envíe. Ya, si fuese ahorita, por ejemplo, si estuviésemos ahorita con el aula virtual, ahorita mismo les abriría un link para que me lo suban y me lo busquen, a ver, en 5 minutos, ¿qué artículo me pueden buscar? También quiero ver cómo están en búsqueda, qué saben buscar o no saben buscar. No sé, ustedes están entrando ya a clínica
Y en clínica tienen que ser unos expertos buscadores, tienen que saber buscar artículos, saber manejar los criterios de búsqueda, saber manejar el PubMed, ¿no? Ya supongo que lo saben manejar, ¿no? Y quiero a ver qué me... Entonces, como trabajo, a ver, ¿cómo puedo hacer con ustedes? Ya, les voy a dar mi correo institucional y ahí me van a enviar los artículos para mañana, ¿ya? A mi correo institucional. Todos me lo van a enviar ahí. ¿Hasta qué hora, doctor? Más o menos, el deadline. ¿Cuánto tiempo quieren? No quiero que lo lean, solo quiero que me busquen. No quiero, ya lo van a leer obviamente, pero no quiero que lo expongan nada. Solo quiero que vean y mañana en la próxima clase vamos a revisar los artículos, a ver cómo están en búsquedas. Quiero un artículo sobre, sobre un estudio, un artículo original, ¿ya? Un artículo original sobre artritis reumatoide. ¿Ya? Está de más decirles que tiene que ser un artículo reciente, lo más reciente posible, ya lo más reciente posible, y obviamente tiene que ser en inglés, ¿no? Porque no vas a encontrar artículos, sí va a haber recientes en idiomas españoles, pero tiene que ser un artículo en inglés, ¿ya? Y vamos a ver cómo un artículo original, ¿me están entendiendo? Disculpe, ¿a qué se refiere con original? No. Ay, no me decepcionen, chicos, no saben qué es un artículo original. Ay, mira, cuando ustedes hagan revisión bibliográfica, ustedes van a encontrar artículos de revisión, que es la parte teórica. La parte teórica, por ejemplo, ustedes van a entrar y van a buscar, no sé, se me ocurre tratamiento de AR, y ustedes van a encontrar un montón de tratamiento, pero ese es un artículo de revisión. Pero lo que yo quiero es un artículo original, es un trabajo de investigación, un artículo original. ¿Ya? Un trabajo de investigación relacionado a AR, reciente. Y vamos a ver su capacidad de búsqueda, a ver cómo están en búsquedas, ¿no? A ver qué artículos me van a presentar. Eso es para tener una idea, ya una idea de cómo están en búsquedas. A ver, les comparto mi correo institucional. Mañana, ¿hasta qué hora quieren plazo? En la noche, doctor. Cocino, yo trabajo. Sí, a ver. Ya les damos a ver qué hora es. Solo es buscarlo, leerlo, entenderlo un poquito. No quiero que lo expongan nada, pero quiero que busquen un artículo sobre AR, pero un artículo original. Ya, si fuésemos, cuando estemos en práctica, ustedes me expondrían un artículo original, me harían una revista. Es una revista de revistas lo que se le dice un artículo original. Y también tenemos que tener un artículo de revisión, que es la parte teórica. Ya tendríamos que la revisión de las guías de diagnóstico de tratamiento por enfermedad, ¿no? Lo que van a hacer ustedes el AR y el ACR, y los criterios de clasificación del año 2010, que eso también lo deben saber de memoria. Los criterios de clasificación del año 2000 también se los voy a pasar el artículo para que lo revisen, lo lean. Ahí está bien claro cómo se hace una clasificación de AR. ¿No? Preguntas, dudas, nos queda unos minutillos. Doctor, entonces va a ser hasta la noche para poder entregarlo, ¿verdad? 4 horas. 24 horas. Creo que voy a tener que crear con ustedes un Classroom para que ahí me puedan subir los documentos. Les pongo igual, ¿no? Un Classroom. Como no voy a tener un aula virtual con ustedes, puedo hacer un Classroom y ahí me envían los documentos, les pongo fecha, les puedo tomar exámenes por ahí, les puedo manejar de esa forma, porque no puedo usar la aula virtual con ustedes. Pero por lo pronto este primer trabajo me lo envían a mi correo institucional, ¿no? Estoy buscando mi correo institucional. ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Nada, no han entendido, creo.
Sí se entendió, doctor. Pero no nos ha enviado aún todavía su correo institucional. Y estoy buscando, a ver, ¿dónde está? Estoy buscando mi correo institucional, no me lo aprendí de memoria. Ah, ya, acá está. Ya. Dudas, preguntas, ¿se entendió o no se entendió? Creo que no entendí nada. Cuando tengamos oportunidad, bueno, de acuerdo a lo que he hablado con el profesor Mayor, todavía va a haber la parte práctica que se está posponiendo y si es que es muy pronto eso, vamos a ver pacientes, ¿no? Y es lo que quiero que vean ustedes, deformidad, sinovitis. Ya estamos a tiempo, mira. Algo que quiero que quede claro, por favor, es que este curso de artritis reumatoide, de reumatología es un curso muy importante, ¿ya? Y particularmente con la doctora Ochoa vamos a hacer el esfuerzo de que ustedes puedan entender bien este tema, ¿ya? Entonces, les voy a suplicar que para próximas, así como están identificados, siempre usen este tipo de identificación para poderlos rápidamente ubicar, ¿no? Ustedes son 37 alumnos, entonces me hace un poco difícil por la cantidad de alumnos poder, sería un poco mejor, menos, pero bueno, estamos divididos en dos grupos y la idea es que ustedes aprendan. Ya, reumatología es un curso muy bonito, es de las enfermedades raras que a ustedes muchas veces van a hablar, pero por ejemplo la artritis reumatoide es una enfermedad muy común, y es una enfermedad de las más comunes, ustedes tienen que saber manejarla. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Ya, doctor, buenas noches. Quería preguntarle si hay alguna forma de prevenir, digamos, si un paciente tiene una disposición genética. Ya, interesante la pregunta. Nosotros habíamos presentado unas diapositivas donde decíamos que el paciente tiene que tener una susceptibilidad genética y tiene que darse un entorno favorable para que se produzca la R, ¿no es cierto? Eso es cierto, ¿ya? Pero tenemos que tener presente que tiene que haber, acá está, vamos a disminuir, ya, tiene que haber un factor ambiental dentro de un paciente genéticamente predispuesto, ¿ya? Un paciente genéticamente predispuesto tiene que haber. Entonces, no hay una forma específica de prevenir, o sea, no hay una vacuna, no hay un medicamento, no que me tomo metrotexate, me hago poner rituximab y no me va a dar artritis. No, no hay una forma. O sea, lamentablemente, si tienes el factor genético, puede ser muy probable que te dé la enfermedad, pero tiene que haber un factor ambiental, algo que nosotros en reumatología le decimos el gatillante, algo que produzca la enfermedad dentro de un paciente que tiene factor genético, ya un paciente que tiene factor genético. Acá en Puno, déjeme decirle que hay mucho paciente que tiene AR, ¿no? Y de repente con ustedes me gustaría hacer un trabajo de investigación porque hay mucho paciente con AR. Entonces, y hay poco trabajo de investigación en la zona. Entonces, ¿por qué hay mucho paciente con AR? Entonces, hay susceptibilidad genética. Pero para que este paciente con susceptibilidad genética tenga que hacer AR, tiene que haber el factor ambiental. Y por ejemplo, la periodontitis es una de las causas importantes que podríamos decir que hace que se produzca esos anticuerpos, esa citrulinización, esos anticuerpos citrulinados, ¿no? El fumador, ¿ya? Y las infecciones intestinales, ¿no? Hay bacterias específicas. Si por ejemplo nosotros prevenimos, si por ejemplo tienes un paciente que tiene el factor, es decir, el factor genético, su mamá tiene artritis, ¿no? La abuela tiene artritis, la bisabuela tiene artritis y probablemente la hija va a tener artritis, probablemente, ¿no? Y si esa hija se pone a fumar,
¿no? Si la hija se pone a fumar con factores genéticos, le va a dar la artritis. Eso de repente una forma de prevenir es, digamos, no fumar, ¿no? No tener infecciones intestinales, no tener periodontitis, no tener caries dentales, no tener infecciones en la boca, ¿no? De repente son los factores más importantes que de alguna u otra forma podríamos prevenir, ¿no? Con estos factores, pero no hay una vacuna, no hay un medicamento, no hay algo establecido para prevenir la artritis. ¿Alguna pregunta más, alguna duda más? Una consulta, doctor. ¿Por qué el Porphyromonas gingivalis, usted se refirió al periodonto, podría ser la causante de la artritis reumatoidea? Es que justamente lo que le digo es una bacteria que se encuentra en las periodontitis, ¿ya? Y esta bacteria desencadena la producción de estos anticuerpos, ¿no? O sea, es decir, hay células muy semejantes a esta bacteria, ¿no? Entonces se va a producir, o sea, cuando tenemos ya una periodontitis, esta bacteria que la mencionas va a empezar a producir en un paciente genéticamente predispuesto la formación de anticuerpos. Y ahí se va a empezar a producir ya. Entonces, ¿qué hacen? La célula presentadora de antígena lo encuentra, ¿no? A estas células, a estas bacterias, ¿no? Las presenta a los linfocitos T. Los linfocitos T se empiezan a identificar a células, empiezan a citrulinar, ¿no? Empiezan a producir anticuerpos, y a estos anticuerpos se producen las células B empiezan a producir células plasmáticas, las células plasmáticas anticuerpos, se forman inmunocomplejos, estos inmunocomplejos forman las citocinas proinflamatorias, estas citocinas proinflamatorias empiezan a degradar ya ¿cómo se llama? Las células, al fibroblasto, al osteoclasto, ¿no? Y estos empiezan ya a dañar al hueso, ¿no? O sea, todo es un ciclo, ¿no? Entonces, como les digo, y no solamente es esa bacteria, hay varias, acá les he puesto donde está, en la teoría está, ¿no? Están, que se llama varias bacterias que pueden producir, ¿no? Dentro de los virus, por ejemplo, el Epstein-Barr, el parvovirus, B19, el Streptococcus, Mycoplasma, ¿no? Hay varias bacterias que pueden producir esta enfermedad, como genes de gatillantes, le decimos, ¿no? Los disparadores de la enfermedad. Pero en sí no está claro. Por ejemplo, si alguien me dice, doctor, una paciente viene y varias preguntas me lo han hecho, doctor, ¿por qué tengo artritis? Yo le digo sinceramente, no sé por qué tienes artritis. Porque habrá sido un virus, habrá sido el cigarro, habrá sido el sílice, no habrá sido una bacteria. En realidad no sabemos qué ha desgatillado la enfermedad. Hasta incluso hay teorías que el estrés, la preocupación, pero no está nada claro. Pero lo que sí te puedo asegurar, le digo, es que tienes un factor genético de fondo. Es decir, que puede ser que tu mamá, tu abuelita, alguien haya tenido la enfermedad y por eso me estás haciendo la enfermedad. ¿Ya? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Ya bueno, ya estamos pasándonos la hora. Yo prefiero hacer 1 hora y media, ¿no? Entonces voy a revisar también ahorita el archivo de mi Kahoot, a ver quién está mayormente leyendo. Y los exámenes así van a ser rápidos, ¿no? Con un tiempo de 20 segundos, 15 segundos para que ustedes lean. Si saben, responden. Si no saben, no van a estar entrando a Wikipedia a buscar que sea la respuesta, ¿no? Eso ya no es para ustedes. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, señoritas, vamos a dar por concluido la sesión de hoy día. ¿No hay más preguntas? No hay más. No, doctor, gracias, muy bien. Listo. Gracias, doctor. En contacto. Hasta luego, doctor.